Hola a todos y bienvenidas a mi canal, el Rinku Superíndice 3N, donde desmenuzamos todas las noticias del mundo del espectáculo, el chisme jugoso y los dramas que nos mantienen pegados a la pantalla. Espero que es tu copyright N teniendo un dúo maravilloso, y si no lo es tu N, pues prepúrense porque el vídeo de hoy promete encender la chispa de la curiosidad y quizás hasta del debate. Hoy vamos a hablar de una de las parejas queridas y a la vez comentadas del mundo del entretenimiento turco, Hande Erçel y Kerem Bürsin. Su romance que floreció Superíndice 3 en el set de la exitosísima serie Sen Kapimi, conquistó Superíndice 3 corazones en todo el mundo. Pero como saben, no todos los cuentos de hadas tienen un final feliz. Después copyright de un noviazgo que nos mantuvo enganchados, Hande y Kerem tomaron caminos separados, dejando a sus fans, incluyo copyright Dome, con el corazón Superíndice 3N un poquito roto. Pero con diéresis copyright esta es la clave de todo, la vida sigue. Y tanto Hande como Kerem han continuado con sus carreras y por supuesto con sus vidas amorosas. Y es precisamente aquí donde entramos en territorio escabroso. Recientemente Kerem ha sido vinculado sentimentalmente con otra persona, una noticia que, como era de esperar, ha generado un torbellino de reacciones en las redes sociales. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Los rumores, los dimes y diretes, y hasta las supuestas indirectas han comenzado a circular. Y lo que es intrigante aún, se ha hablado de una posible reacción Superíndice 3N, o incluso una explotación Superíndice 3N, por parte de Hande Erçel ante este nuevo romance de su ex. ¿Qué copyright tan cierto es esto? Hay fundamentos para creer que Hande ha expresado su opinión Superíndice 3N, ya sea de forma directa o indirecta, sobre la nueva relación Superíndice 3N de Kerem. Y de ser a su él ha sido su reacción Superíndice 3N real. Eso es precisamente lo que vamos a explorar en este vídeo. Vamos a analizar las evidencias, los rumores y las teorías que circulan en el mundo del espectáculo para intentar desentrar más menos la verdad de todo este drama. Pero antes de sumergirnos de lleno en esta historia jugosa, les pido un favor enorme: si les gusta el contenido que traigo al canal, no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones. A su estar al tanto de todos los nuevos vídeos, chismes y análisis que les tengo preparados. Además, su suscripción Superíndice 3N me ayuda un montón Superíndice 3N a seguir creando contenido que les guste. Asu que si todavía no lo han hecho, este es el momento perfecto. Ahora vamos a lo que nos compete. Como les decía, la separación Superíndice 3N de Hande y Kerem fue un golpe duro para muchos de nosotros. Era una pareja que irradiaba química en la pantalla y fuera de ella. Su amor parecía genuino, y nos hizo creer en los cuentos de hadas modernos. Pero la realidad, como siempre, suele ser mucho compleja que la ficción Superíndice 3N. Las razones de su ruptura nunca se hicieron públicas, al menos no de forma oficial. Hubo rumores, por supuesto, de agendas ocupadas, diferencias irreconciliables, y hasta la presión Superíndice 3N de la fama. Pero al final, lo único que sabemos con certeza es que decidieron seguir caminos separados. Desde entonces, ambos han tratado de mantener un perfil relativamente bajo en cuanto a su vida amorosa. Hande ha sido vinculada con algunos nombres, pero nada concreto se ha confirmado. Kerem, por su parte, también copyright N ha estado enfocado en su carrera, participando en nuevos proyectos y explorando diferentes facetas de su talento. Pero a diferencia de Hande, Kerem siempre ha sido un poco abierto con su vida personal, aunque sin llegar a dar detalles excesivos. Sus entrevistas siempre dejaban entrever una personalidad jovial y aventurera, y aunque cauteloso, nunca ocultaba su deseo de encontrar el amor verdadero. Y es precisamente en este contexto donde surge la noticia de su nuevo romance. Si bien Kerem no ha hecho ninguna declaración Superíndice 3N oficial, varias fuentes y fotógrafos lo han relacionado con una misteriosa mujer. La identidad de esta persona se mantiene en secreto, pero eso no ha impedido que los fans y los medios de comunicación Superíndice 3N especulen sobre su posible identidad y la naturaleza de su relación Superíndice 3N con Kerem. Desde que se filtraron las primeras fotos, la maquinaria de los rumores se puso en marcha. Se ha especulado sobre si es una persona del medio, una fan que logró Superíndice 3 conquistarlo, o incluso una persona ajena al mundo del espectáculo. Los detectives de Internet, o sea, ustedes, mis queridos suscriptores, han estado trabajando horas extra para desentrar más menos este misterio.
Ahora bien, ¿du superíndice 3 de entra Ande Ercel en todo esto? Aquí es donde la historia se pone es interesante. Como les menciono copyright al principio, se ha hablado de una posible explotación superíndice 3N por parte de Ande ante la noticia del nuevo romance de Kerem. ¿Pero Q copyright significa exactamente esto? ¿De Q copyright estamos hablando? El tu copyright terminó explotación superíndice 3N es un poco fuerte, lo su copyright, pero es el que ha estado circulando en algunos foros y redes sociales. Se refiere a la idea de que Ande podrú a estar utilizando la situación superíndice 3N, consciente o inconscientemente, para generar atención superíndice 3N hacia su misma o para expresar sus sentimientos sobre el tema. Para entenderlo, tenemos que analizar las posibles formas en que Ande podrú haber reaccionado. La primera y la es obvia, ser a una reacción superíndice 3N directa. Es decir, una declaración superíndice 3N pública en la que exprese su opinión superíndice 3N sobre la nueva relación superíndice 3N de Kerem. Esto podrá ser a trabu copyright S de una entrevista, un comunicado de prensa, o incluso una publicación superíndice 3N en sus redes sociales. Sin embargo, hasta el momento, Ande no ha hecho ninguna declaración superíndice 3N de este tipo. Ha mantenido un silencio absoluto sobre el tema. Un silencio que, como ya saben, en el mundo del espectáculo, a veces grita ese fuerte que 1000 palabras. Pero el silencio no siempre significa ausencia de reacción superíndice 3N. Existe la posibilidad de que Ande haya expresado su opinión superíndice 3N de forma indirecta. Esto podrá ser a trabu copyright S de sus acciones, sus elecciones, o incluso sus publicaciones en redes sociales que, aunque no mencionen directamente a Kerem, puedan interpretarse como mensajes subliminales o indirectas dirigidas a con diéresis copyright L. Recordemos que las redes sociales son un arma de doble filo para las celebridades. Por un lado, les permiten conectar con sus fans y controlar su imagen pública. Pero por otro lado, cada publicación superíndice 3N es analizada al milímetro, y cualquier desliz puede convertirse en un escándalo. Y aquí es donde entran en juego los fans y los medios de comunicación superíndice 3N, que han estado analizando cada movimiento de Ande en busca de pistas sobre su posible reacción superíndice 3N. Han escudriu más menos sus publicaciones en Instagram, sus entrevistas, y hasta sus apariciones públicas en busca de cualquier seu más menos al que pueda indicar que estuvo pensando en Kerem y su nuevo romance. Literalmente cada me gusta, cada comentario, cada prenda de vestir, ha sido objeto de análisis. Por ejemplo, algunos fans han interpretado ciertas publicaciones de Ande en Instagram como indirectas dirigidas a Kerem. Han analizado las letras de las canciones que ha compartido, los mensajes que ha publicado, y hasta las imágenes que ha subido en busca de significados ocultos. Algunos creen que estas publicaciones son una forma de expresar su dolor, su frustración superíndice 3N, o incluso sus celos ante la nueva relación superíndice 3N de su ex. Recuerdo una publicación superíndice 3N en particular donde compartió superíndice 3 una canción superíndice 3N con una letra bastante melanco superíndice 3 lica sobre el desamor y la superación superíndice 3N. Inmediatamente las redes sociales estallaron con comentarios que la relacionaban con Kerem. Otros, por el contrario, creen que estas interpretaciones son exageradas y que Ande simplemente estuvo viviendo su vida y compartiendo sus experiencias en redes sociales como cualquier otra persona. Argumentan que no hay ninguna evidencia concreta que demuestre que sus publicaciones estuvieron dirigidas a Kerem y que los fans estuvieron leyendo demasiado entre líneas. Y es cierto, a veces la pasión superíndice 3N de los fans puede llevar a interpretaciones un tanto descabelladas. Es fácil caer en la trampa de buscar conexiones donde no las hay. Además de las redes sociales, los medios de comunicación superíndice 3N también copyright N han estado especulando sobre la posible reacción superíndice 3N de Ande. Han entrevistado a expertos en lenguaje corporal, psico superíndice 3 logos, y hasta astro superíndice 3 logos para que analicen su comportamiento y determinen si afectada por la noticia del nuevo romance de Kerem. Lo leyeron bien hasta astro superíndice 3 logos. En el mundo del espectáculo, todo vale para conseguir una buena historia. Algunos analistas han sido más menos al lado que Ande ha lucido reservada y distante en sus últimas apariciones públicas. Argumentan que su lenguaje corporal sugiere que estuvo pasando por un momento difícil y que la noticia del nuevo romance de Kerem la ha afectado profundamente.
Un famoso experto en lenguaje corporal incluso analizó superíndice 3 un vídeo de una entrevista reciente de Ande y determinó superíndice 3 que sus microexpresiones revelaban una profunda tristeza. Otros, sin embargo, creen que Ande simplemente siendo muy cautelosa con su imagen pública y que no hay ninguna razón superíndice 3n para interpretar su comportamiento como una seu más menos al de angustia. Argumentan que Ande es una persona reservada por naturaleza y que siempre ha tratado de mantener su vida privada alejada de los focos. Además, recordemos que Ande ha estado lidiando con el duelo por la copyright vida de su madre, lo que podrá explicar su comportamiento reservado. Entonces, ¿él es la verdad? ¿Ha reaccionado Ander Cell ante el nuevo romance de Kerem Bürsin? La respuesta, como suele ser el caso en estos temas, es complicada. No hay ninguna evidencia concreta que demuestre que Ande ha expresado su opinión superíndice 3n sobre el tema, ya sea de forma directa o indirecta. Pero, miremos las cosas desde una perspectiva muy amplia. Ande y Kerem compartieron algo especial, un vínculo que trascendió superíndice 3 la pantalla. Es natural que, aunque hayan seguido caminos separados, la noticia de que el otro estuviera nzando en su vida amorosa genere algún tipo de emoción superíndice 3n. Sin embargo, tampoco podemos descartar la posibilidad de que Ande copyright sintiendo algo ante la noticia del nuevo romance de su ex. Es natural sentir emociones como tristeza, frustración superíndice 3n, o incluso celos cuando vemos a alguien a quien hemos amado seguir adelante con su vida. Y Ande es después copyright de todo, un ser humano con sentimientos. Recordemos también copyright en el apreciu superíndice 3n medio, tica a la que sometidas las celebridades. Cada paso que dan es analizado y juzgado, lo que puede hacer a un es difícil lidiar con situaciones personales como esta. Lo que podemos afirmar con certeza es que la reacción superíndice 3n de Ande, ya sea real o imaginada, ha generado un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Los fans y los medios de comunicación superíndice 3n obsesionados con la idea de saber qué copyright pensando y sintiendo Ande ante la nueva relación superíndice 3n de Kerem. Y esta obsesión superíndice 3n ha alimentado un torbellino de rumores, especulaciones y teorías que han mantenido a todos enganchados a la historia. Y no podemos negar que, en parte, esta obsesión superíndice 3n es lo que alimenta este canal. A todos nos gusta un buen drama, ¿verdad? Pero al final del día, lo único que importa es que tanto Ande como Kerem sean felices y que puedan seguir adelante con sus vidas. Han pasado pullines y ahora estuvieron en capítulos distintos de su existencia y merecen encontrar la felicidad, cada uno a su manera. Independientemente de lo que piensen o sientan el uno por el otro, lo importante es que respeten sus decisiones y se permitan ser felices. Y este es un mensaje que quiero recalcar: la felicidad de uno no debe depender de la infelicidad del otro. Y nosotros como espectadores debemos recordar que no tenemos derecho a juzgar sus vidas ni a entrometernos en sus decisiones personales. Podemos admirar su trabajo, disfrutar de su talento y seguir sus carreras. Pero debemos respetar su privacidad y permitirles vivir sus vidas en paz. A fin de cuentas son personas como nosotros, con sus propios problemas y alegrías. En resumen, hemos explorado el torbellino de rumores y especulaciones en torno a la posible reacción superíndice 3n de Ander Cell ante el nuevo romance de Kerem Bürsin. Hemos analizado las posibles formas en que Ande podrá haber reaccionado, desde declaraciones directas hasta mensajes subliminales en redes sociales. Hemos examinado las interpretaciones de los fans y los medios de comunicación superíndice 3n sobre su comportamiento. Y hemos llegado a la conclusión superíndice 3n de que, si bien no hay ninguna evidencia concreta que demuestre que Ande ha expresado su opinión superíndice 3n sobre el tema, tampoco podemos descartar la posibilidad de que copyright sintiendo algo ante la noticia del nuevo romance de su ex. Pero sobre todo, hemos aprendido que es importante respetar la privacidad y las decisiones personales de las celebridades, y que no debemos caer en la trampa de las interpretaciones exageradas y los juicios apresurados. Lo importante, como hemos dicho, es que tanto Ande como Kerem sean felices y que puedan seguir adelante con sus vidas. Han pasado pullines y ahora estuvieron en capítulos distintos de su existencia y merecen encontrar la felicidad, cada uno a su manera. Y hablando de seguir adelante, ambos tienen proyectos profesionales muy interesantes en el horizonte. Ande protagonizando una nueva serie que promete ser un con diéresis copyright cito, y Kerem explorando nuevas facetas como productor y director.
Asuke, en lugar de centrarnos en su vida amorosa, deberíamos celebrar sus logros profesionales y apoyar sus nuevos proyectos. Y con esto, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado el análisis y que hayan encontrado la información superíndice 3N interesante. Si fue así, no olviden darle like al vídeo y compartirlo con sus amigos. Y si quieren seguir profundizando en este tema, les recomiendo que busquen las entrevistas Mood S recientes de Ande y Kerem y que analicen su lenguaje corporal. Quizás ustedes puedan encontrar alguna pista que yo haya pasado por alto. Ahora, quiero saber qué copyright piensan ustedes. ¿Creen que Ande ha reaccionado ante el nuevo romance de Kerem? ¿Creen que sus publicaciones en redes sociales son indirectas dirigidas a con diéresis copyright L? ¿O creen que todo es una exageración superíndice 3N de los fans y los medios de comunicación superíndice 3N? Du copyright genme sus comentarios abajo, me encanta leer sus opiniones y debatir con ustedes sobre estos temas. Y no se olviden de ser respetuosos con Ande y Kerem en sus comentarios. Recordemos que son personas reales con sentimientos. Y por último, pero no menos importante, quiero agradecerles a todos por ver este vídeo. Su apoyo significa el mundo para mí y me motiva a seguir creando contenido que les guste. Si todavía no lo han hecho, los invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo nuevo. Pro superíndice 3 próximamente estará copyright subiendo un vídeo sobre las teorías Mood S descabelladas sobre la identidad de la nueva novia de Kerem, que no se lo pierdan. Denle like al vídeo, compártanlo con sus amigos, y suscríbanse al canal para Mood S chismes, análisis y dramas del mundo del espectáculo. Nos vemos en el Pro superíndice 3 vídeo. Y recuerden, la vida es un espectáculo, que disfruten de la función superíndice 3N. Hasta la Pro superíndice 3 Asterisco asterisco puntos adicionales para mantener el interés y el tono asterisco asterisco. Asterisco 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 añadir detalles más jugosos asterisco asterisco menciones más específicas de publicaciones de Ande o de las reacciones de los fans. Por ejemplo, recuerdo que después de que se publicaran las fotos de Kerem con la misteriosa mujer, Ande subió una historia con una frase de Frida Kahlo sobre la autoaceptación. Las teorías conspirativas no se hicieron esperar. Asterisco 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 personalizar aún más asterisco asterisco insertar experiencias u opiniones personales. A mí sinceramente me pareció que Ande se veía un poco apagada en la última alfombra roja. Pero claro, ¿quién no se sentiría así después de una ruptura tan mediática? Asterisco 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 jugar con el misterio asterisco asterisco crear pequeñas pistas o interrogantes sobre la identidad de la nueva novia de Kerem. Se rumorea que es una artista emergente. ¿Será que Kerem tiene debilidad por las almas creativas? Asterisco 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 usar emojis asterisco asterisco incorporar emojis sutilmente para enfatizar emociones o añadir un toque divertido. Asterisco 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 interactuar directamente con la audiencia asterisco asterisco hacer preguntas directas. ¿Ustedes qué creen, mis chismosos? ¿Hay algo de verdad en todo esto, o solo estamos viendo fantasmas? Asterisco 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 detrás de cámaras asterisco asterisco mencionar brevemente cómo se hizo la investigación para el vídeo. Pasé horas revisando foros de fans y leyendo artículos de prensa para traerles la información más jugosa. Espero que lo aprecien. Asterisco 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 humor asterisco asterisco introducir toques de humor para aligerar el tono. Y hablando de astrólogos, ¿alguien sabe si la carta astral de Kerem y su nueva novia es compatible? Porque eso sí que podría ser un problema. Asterisco 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 referencias culturales asterisco asterisco incluir referencias a otras celebridades, series o películas para contextualizar la situación. Esto me recuerda un poco a lo que pasó con Brad Pitt y Jennifer Aniston. Los dramas de Hollywood nunca dejan de sorprendernos. Recuerda mantener el tono cercano y divertido. La idea es que la audiencia se sienta como si estuviera charlando con un amigo sobre un tema jugoso. Mucha suerte con tu canal.